Estamos con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando al fiscal general de justicia del Estado de México, a Alejandro Gómez Sánchez, quien ha tenido la voluntad de recibirnos y de platicar con nosotros sobre un tema que hoy está muy en la mente y en la plática de los mexicanos, que lo encontramos en los medios de opinión y noticiosos, que son un punto importante en la agenda gubernamental y que no siempre nos queda totalmente claro en qué consiste ello. Así que por esa razón le agradezco mucho a Alejandro Gómez Sánchez que nos haya recibido y a ustedes que nos reciban en sus hogares. Alejandro Gómez Sánchez, qué gusto platicar contigo, visitarte. Ya eres un amigo muy conocido en estas cámaras en nombre de la ley y nuevamente el tener la oportunidad de platicar contigo. Don José Elías, es verdaderamente un honor siempre estar aquí en tu programa en nombre de la ley y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar estos temas importantes y relevantes que, como bien dices, están ahorita en todos los medios y en toda la opinión pública. El tema al que me refería y que di un avance a nuestro hospitalario público es el tema de las fiscalías de justicia autónomas. Esta idea de autonomización de las fiscalías, lo que hasta ahora hemos conocido históricamente como procuradurías de justicia. Para nuestro público les informo que hay una de estas en cada una de las entidades de los estados federados y en la Ciudad de México, y que en muchos casos ya han ido avanzando en este proceso de autonomización, es decir, su exprocuraduría ahora se ha convertido en una fiscalía de justicia autónoma del poder público, concretamente del poder ejecutivo. En el caso de las localidades, independiente y autónoma del gobernador del estado. Ahora ha llamado mucho la atención desde hace pues ya algunos años la idea de que esta autonomización llegue al gobierno federal, que la hasta hoy Procuraduría General de la República se convierta ya en breve plazo, después de una larga discusión, en una Fiscalía General de Justicia autónoma del mando, del poder y de la intervención concretamente del presidente de la República. Y es por eso que a ti, que has vivido ya de cerca este proceso, te vamos a pedir que nos hagas una serie de explicaciones y reflexiones. En la inteligencia, y también lo informa nuestro público, que tú has sido ambas, has tenido ambos encargos. Tú fuiste el Procurador General de Justicia del Estado de México. Esta se convirtió, como lo he mencionado, en la Fiscalía General de Justicia, y tú fuiste designado, lo que eres hasta ahora, el Fiscal General de Justicia del Estado de México. Es decir, has visto Procuraduría y ejercido la Procuraduría y la Fiscalía, y hoy ejerces la Fiscalía, cosa que según entendemos por noticias recientes no pasará en la Federación. Al parecer, el Procurador actual de la República no será el fiscal futuro, o por lo menos no lo será de manera autónoma. Quizá lo pueda hacer por selección que haga de ellos el concurso de facultades que hay entre el Ejecutivo y el Senado de la República. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por dónde abriríamos boca con este importantísimo tema? Desde luego que sí, don José Elías, y en efecto es un tema de la mayor relevancia, la mayor importancia.
las organizaciones sociales exigen de alguna manera esta autonomía de la Fiscalía General de la República, como lo has visto en algunos medios de comunicación. Desde luego también las barras, colegios de abogados también han propugnado, han avanzado, digamos, en ese sentido. Yo creo que podríamos empezar un poquito por los antecedentes de manera muy breve. Recordemos que desde la Constitución de 1917 había una discusión importante sobre si el Ministerio Público debía depender jerárquicamente o no del titular del Poder Ejecutivo. La discusión versaba si el ejercicio de la acción penal, consecuentemente el gobernador de un estado o el presidente de la República, podría ordenarle al Procurador General de la República o al Procurador de la entidad de que se tratara, consigna o no consignes X o Y expediente, en cuyo caso la justicia pues quedaría subordinada o quedaba subordinada a la decisión política. En ese momento, en ese debate, finalmente se concluyó que la Procuraduría General de la República debía ser una dependencia del Ejecutivo Federal. Y no es sino hasta 1996 en que se hace una reforma constitucional. Recuerdo tiempos del presidente Zedillo. Exacto. Y en donde la Procuraduría General de la República avanza hacia esa autonomía. Y de hecho se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bueno, se reformó la Constitución y después la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para sacar a la PGR como dependencia del Ejecutivo Federal. Y en la Ley Orgánica de la PGR se puso que la Procuraduría General de la República es una institución en el ámbito del Ejecutivo Federal, pero no le puso que fuese una dependencia subordinada jerárquicamente. Ya en las disposiciones transitorias de aquella reforma se estableció que para efectos administrativos, por ejemplo, adquisiciones, lo que tenía que ver con la parte de administración de recursos materiales, financieros, etcétera, se sujetaba a las mismas disposiciones que las dependencias del Ejecutivo Federal. Pero para el ejercicio de la acción penal se le otorgó autonomía a la Procuraduría General de la República. Es decir, para la acusación. Exactamente. ¿Qué hace la Procuraduría? Exacto, para presentar el expediente ante la autoridad judicial o determinar un no ejercicio de la acción penal, que es que no hay nada que la perseguir. abstención de acusar, precisamente. Y después, en este proceso, viene después la gran reforma de 2008 que establece el sistema de justicia penal de tipo acusatorio y se establece también la facultad del Congreso para emitir en su oportunidad las leyes nacionales, que hoy tenemos Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, y en la reforma política electoral de 2014. Además de la parte electoral, se reforma todo el artículo 102, en el apartado A, que tiene que ver con la organización de la PGR, para determinar que sería un órgano autónomo. Ya se desvincula totalmente del Ejecutivo Federal. Se vuelve un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de decidir sobre su presupuesto. Y se establece un mecanismo de designación del Procurador General de la República, consistente básicamente en la elaboración de una lista de 10 personas por parte del Senado de la República, que se envía al Ejecutivo Federal, y el presidente de la República, de entre esos 10, determina 3 personas y devuelve esa terna al Senado, y el Senado ya elige al fiscal general de la República de entre esos 3. Sin embargo, se estableció un artículo transitorio en esa reforma. Algo importante, una disposición similar se estableció en el artículo 115 constitucional que regula, la estructura de los estados, para establecer que el Ministerio Público en las entidades federativas también tendría que cumplir con el principio de autonomía. Entonces, de esa manera, muchas de las entidades federativas empezaron a cursar la transición de Procuraduría General de Justicia de la entidad como órgano dependiente del gobernador del estado, de la estructura orgánica de la administración pública estatal, a Fiscalía General de Justicia como órgano constitucional autónomo, desde luego coordinado con el Ejecutivo y desde luego coordinado con los demás órganos autónomos. Las entidades ya transitamos, la mayoría de las entidades ya dimos ese paso hacia la autonomía. Es el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Quedan realmente muy pocas procuradurías como tal, pero la que se quedó en el proceso
fue la Procuraduría General de la República, porque el transitorio de esa reforma político-electoral de 2014 estableció que el primer fiscal general de la República iba a ser quien fungiese como Procurador General de la República en un momento determinado. ¿Cuál era ese momento determinado? Cuando el Congreso de la Unión emitiera una declaratoria en el sentido de que entraba en vigor la autonomía de la Fiscalía General de la República y consecuentemente se emitiera también en ese momento la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Esto no ocurrió, esto fue lo que quedó, digamos, como en suspenso, y vino una presión social interesante y también de las organizaciones de la sociedad civil en el sentido de revocar esa disposición del pase automático, como le llamaban, del Procurador General de la República al Fiscal General de la República. Esto ocurrió ya cuando, siendo Procurador General de la República, el Procurador Raúl Cervantes. Correcto. Y el anterior al actual. El anterior al actual, que bueno, de hecho el actual no es propiamente el procurador. Pero ejerce la función. Así es. Y entonces se hace una reforma constitucional que echa para atrás esa disposición transitoria y establece que digamos que se haría la transición a Fiscalía General de la República al momento en que el Congreso de la Unión emitiese la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y hiciese la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía General de la República. Y ya no había pase automático. Esto lo que quedó, digamos, medio atorado en algún momento, tardó varios meses en que se aprobara esta reforma constitucional y ya finalmente en estos últimos días se aprobó ya por la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que significará que posteriormente... Que ya es cambio constitucional. Así es, que el Congreso haga la declaratoria correspondiente de la reforma constitucional y entonces, al momento en que se haga la declaratoria de la autonomía de la Fiscalía por parte del Congreso, entonces se va a activar el mecanismo de designación, que comentábamos hace un momento, de 10 personas por el Senado, se va al presidente, la terna que devuelve el presidente y ahí determina el Senado quién va a ser el fiscal general de la República. Ese es el escenario en el que nos encontramos actualmente. Pero fíjate que nos abren unos escenarios constitucionales bien interesantes, sobre todo en la coyuntura de transición que estamos viviendo, de cambio del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en este momento. Si en este mes de agosto se hiciese esa declaratoria constitucional y el Congreso de la Unión, ojo, no nada más el Senado, sino el Congreso de la Unión hace la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía, entonces sería el Senado de la República actual el que tendría que iniciar el proceso de designación. Ah, ¿es tan rápido? ¿Así está establecido? Si se hace la declaratoria. Obviamente esto requeriría digamos, un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que yo ya no sé si dé tiempo que se pudiese llevar a cabo antes del 1 de septiembre, que es el cambio Pero ya no habría Congreso. necesidad, es decir, ahorita todo el mes de agosto está en funciones el Congreso de la Unión. Y en septiembre inmediatamente entra el nuevo, es decir, ahorita no hay receso. Ahorita no hay receso, en efecto. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Alejandro Gómez Sánchez sobre la autonomía de las fiscalías o procuradurías de justicia. Regresamos a nuestra charla con Alejandro Gómez Sánchez, quien nos estaba platicando de cuestiones verdaderamente interesantes y que yo le pediría a Alejandro que siguiéramos ahondando en ello. Entrando el nuevo Congreso, si se hace la declaratoria,
el Senado de la República, el nuevo Senado de la República, tendría que integrar la lista de 10 personas. 10. Y enviársela al presidente Peña. Le manda 10 al presidente Peña. Y el presidente Peña tendría que devolver la terna al Senado de la República de 3. O bien esperar a hacer la declaratoria de entrada en vigor de la reforma constitucional, de la autonomía de la Fiscalía, hasta después del 1 de diciembre. De suerte que el Senado de la República le envíe ya al presidente López Obrador la lista de 10 y el presidente López Obrador devuelva la terna. Escuché en los medios informativos y lo leí que en la entrevista, en la plática que tuvieron el presidente Peña y el presidente López Obrador, tocaron este tema y se habló de 3 personas que estaban en el ánimo del presidente López Obrador para ser fiscales. Hasta mencionó los nombres y están en la noticia pública. Esto nos lleva al cálculo. Perdón la interrupción, perfiles muy prestigiados, perfiles muy buenos. Pues. Me lleva al cálculo de que, a pesar de esto, el Senado está obligado y mandará 10. Al momento, que ese es el punto, al momento en que se haga la declaratoria de la autonomía. El presidente Peña, de acuerdo a lo platicado con el presidente López Obrador, tachará a 7, que ya sabemos nosotros, y ya sabe el Senado, y ya saben ellos mismos quiénes son los 7 que van a ser tachados de inmediato. Y entonces ya quedarían esos 3 para que el Senado escoja de esos 3 al que prefiera. Ya sabemos también quiénes serán esos 3. Así es. Entonces, todo este procedimiento ahora a muchos ciudadanos que no estamos cerca de esto, nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Y la autonomía? Que ese es parte del punto, precisamente. Aquí hay un tema bien importante. Tú comentabas hace un momento, José Elías, que me tocó ser procurador y me ha tocado también ser fiscal. Sí. El modelo que se llevó a cabo en el Estado de México en ese momento, cuando todavía no estaba este debate de ida y vuelta, fue el de que el primer fiscal fuese designado por el gobernador mediante una terna, más bien por el Congreso, perdón, a propuesta de una terna del gobernador. En un modelo un poquito más de transición de la figura de procurador a fiscal. Y la experiencia que yo te puedo decir, querido José Elías, es que la autonomía no puede ser nada más una cuestión de decreto. Claro, ni de decreto constitucional, ni de la ley orgánica de la... Es de voluntad política, ¿no? Exactamente. Y además de voluntad política es un tema que hay que construir poco a poco. Eso es muy importante porque tú lo has vivido, como decimos, en carne propia. Así es. Y hay que ver este modelo de transición no solamente como el pasar a ser de una dependencia a un órgano constitucional autónomo, sino además tenemos que aprovechar esta coyuntura para establecer los modelos de investigación, los modelos de los procesos que lleva la institución como tal, de investigación, de intervención de servicios periciales, de atención de los temas ante los órganos jurisdiccionales, y no solamente de manera aislada como fiscalía, porque tenemos muchos actores en el sistema de justicia penal acusatorio. Está el Ministerio Público, claro, están los jueces, están las policías estatales y municipales, está prevención y reinserción social, está igualmente los institutos de defensoría pública, y todos tienen un papel importante dentro del proceso. Las comisiones de atención a víctimas del delito, ahora a partir de la Ley General de Víctimas. Entonces, no pensemos nada más en un proceso de autonomía de la Fiscalía, sino en un proceso de justicia penal, de procuración y administración de justicia penal, con la intervención de todos estos actores. Un ejemplo muy claro, en la que es construcción de autonomía. Las adquisiciones. El que la Fiscalía determine si va a adquirir patrullas y qué modelo de patrullas es las que va a adquirir, de manera distinta de la compra consolidada que hace el gobierno del Estado. Como dependencia... Va aparte.
como dependencia íbamos nosotros en una compra consolidada y se nos decía desde la Secretaría de Finanzas va a haber estos vehículos para todos y van a ser iguales para todos. Bueno, pues ahora ya que vamos en un modelo de autonomía, bueno, pues tenemos nuestra propia partida para ejercerla nosotros con lo que nosotros queremos adquirir de acuerdo con nuestras propias necesidades. Y no lo llevas a acuerdo superior. Y no se lleva a acuerdo superior, ya es otra cosa. Desde luego, en la parte de transición hay que considerar muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista administrativo. Si ahorita a mí me entregaran el control absoluto de la nómina de la Fiscalía, no tendría yo unidades administrativas suficientes o capacidad suficiente para administrar esa nómina. Claro. Tendría que crear un área o hacer un área más grande de recursos humanos, duplicar gasto en eso. Duplicar gasto, etcétera. Entonces, es algo que se tiene que ir haciendo poco a poco, insisto, y de acuerdo, y entrar de manera gradual en todo este proceso. Es decir, la autonomía debe ser un proceso de maduración institucional y orgánica y funcional, ¿verdad? Así es, desde luego que sí. Y en una visión coordinada de política criminal, que esto también es importante. Lo dice muy claramente la Suprema Corte en la jurisprudencia, tiene una jurisprudencia en donde define la naturaleza jurídica de los órganos constitucionales autónomos. Y entre otros de los elementos, ahí pone que el hecho de ser autónomo no significa que deje de haber una vía de coordinación entre el órgano constitucional autónomo, el Poder Ejecutivo o los poderes constituidos y los otros órganos constitucionales autónomos, como pueden ser las comisiones de derechos humanos y algunos otros que que cada entidad federativa pueda tener. Entonces, eso nos lleva también a una visión de política criminal que tenemos que poner de común acuerdo y en coordinación a nivel local y a nivel estatal, a nivel municipal, estatal, y eventualmente tendrá que ser también a nivel federal. Esa visión de política criminal a nivel federal, al menos desde el ámbito de Procuración de Justicia, se ve en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que preside precisamente la PGR. Y ahora que se reúne periódicamente. Se reúne, tiene 2 sesiones anuales, de acuerdo con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muy bien. Y tiene sesiones regionales, 2 sesiones regionales, son 5 regiones, también una en cada semestre. Pero ahora esa Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, pues es una Conferencia Nacional de Procuración de Justicia autónoma, que si bien está en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí, pero es una conferencia autónoma de los poderes ejecutivos. De los 32 estados, ¿como en cuántos ya hay fiscalía? Yo creo que prácticamente ya casi en todos. Ahorita solo me viene a la mente, creo que... Ciudad de México todavía no. Todavía no, y creo que la Procuraduría del Estado de Hidalgo todavía no transita a y desde luego la que ya se ha hablado, la Procuraduría General de la República. Y la Procuraduría General de la República. Correcto. Vamos a comprometer a Alejandro Gómez Sánchez para que en nuestra próxima emisión nos siga platicando de este tema que no hemos agotado, pero que nos ha interesado muchísimo. Desde luego que sí, José Elías, es un honor para mí. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos y nos veremos en la próxima.